Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan recibe devastadoras noticias en pleno rodaje, no logra contactar a Esla Turkoglu. Durante las grabaciones de su exitosa serie, Halil İbrahim Ceylan vivió uno de los momentos más tensos y tristes de su carrera. Todo sucedió en medio de una jornada común en el set, cuando una llamada inesperada cambió por completo el estado de ánimo del actor. Según fuentes cercanas al equipo de producción, Halil recibió una notificación preocupante sobre Esla Turkoglu, su compañera de pantalla y con quien se le ha vinculado sentimentalmente durante meses. La actriz, al parecer, habría desaparecido temporalmente sin dejar rastro, generando incertidumbre y angustia entre sus allegados. Halil, visiblemente afectado, pidió una pausa en la grabación y se alejó del set con su teléfono en mano, intentando una y otra vez comunicarse con Esla. Le he llamado 5 veces y no responde. Esto no es normal. Ella siempre contesta, comentó nervioso a uno de los asistentes. Esta situación hizo que toda la producción se paralizara momentáneamente. Todos se preguntaban lo mismo, ¿dónde está Esla Turkoglu? La preocupación de Halil no era solo profesional. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, las miradas, los gestos y las palabras entre ellos fuera de cámara daban señales claras de una conexión especial. Ella es más que una compañera para mí, había dicho Halil en una entrevista anterior, aumentando las especulaciones sobre una posible historia de amor. Ese día, la angustia fue creciendo. Halil intentó contactar a amigos cercanos de Esla, sin éxito. Incluso, según testigos, habló directamente con la madre de la actriz, quien tampoco sabía nada. No hemos podido localizarla desde ayer por la noche, confesó preocupada. Los rumores empezaron a circular con rapidez, desde un posible colapso emocional hasta que Esla habría decidido alejarse por motivos personales. La tensión aumentó cuando alguien del equipo mencionó que Esla había tenido una discusión fuerte con su representante unos días antes. Halil, al escuchar esto, exclamó, ¿por qué no me dijo nada? Si algo le pasa, no me lo perdonaré nunca. Sus palabras revelaban una mezcla de dolor, culpa y desesperación. Mientras tanto, las redes sociales estallaban con mensajes de apoyo a Halil y teorías sobre el paradero de Esla. El hashtag #donde está Esla se convirtió en tendencia en Turquía y en varios países de habla hispana donde la serie también es un fenómeno. Las fans, especialmente mujeres, se organizaron incluso para buscar pistas y exigir una aclaración pública por parte de los representantes de la actriz. La producción, ante la creciente presión mediática y el desconcierto generalizado, decidió suspender indefinidamente las grabaciones. Nadie estaba en condiciones de continuar como si nada. El ambiente en el set era denso, con rostros marcados por la incertidumbre y el miedo. Halil, aunque intentaba mantener la compostura, no podía disimular su angustia. Si algo le pasó, siento que fallé en protegerla, murmuraba entre dientes mientras revisaba su teléfono por enésima vez. Horas más tarde, el manager de Halil intentó calmar la situación, asegurando que todo estaba bajo control y que seguramente se trataba de un malentendido. Pero nadie lo creía. La desaparición de una figura pública como Esla no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Los medios, por su parte, ya estaban montando guardia fuera del set, lanzando hipótesis y buscando declaraciones exclusivas. En medio del caos, un rayo de esperanza surgió cuando una de las amigas cercanas de Esla compartió un mensaje ambiguo en sus redes: a veces hay que desconectarse para poder encontrarse. No juzguen tan rápido. Esto encendió aún más las alarmas. ¿Esla se había ido por voluntad propia? ¿Era una especie de retiro espiritual o estaba atravesando una crisis personal? Halil decidió entonces actuar por su cuenta. Sin consultar con nadie, se subió a su coche y comenzó a recorrer los lugares que Esla solía frecuentar, su cafetería favorita, el parque donde solían caminar, el estudio de yoga al que asistía. En cada sitio preguntaba, mostraba una foto, imploraba por alguna pista. Pero todo fue en vano. La joven seguía sin dejar rastro. Al caer la noche, Halil regresó a su apartamento, agotado física y emocionalmente. Apenas cruzó la puerta, se derrumbó en el sofá. Encendió la televisión por inercia y, para su sorpresa, vio que todos los canales de espectáculos estaban cubriendo la noticia como si se tratara de una tragedia nacional. ¿Dónde está Esla Turkoglu?, repetían los presentadores una y otra vez.
La presión mediática se volvía insoportable. Fue entonces cuando, en medio del silencio de su hogar, su teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó en responder, pero algo en su interior le dijo que debía hacerlo. Hola, dijo con voz temblorosa. Al otro lado de la línea, una voz suave, casi apagada, respondió, Alil, soy yo. El alivio fue instantáneo, pero se transformó en confusión al escuchar el tono apagado de Esla. Estoy bien, solo necesitaba estar sola. No podía respirar, explicó ella. Alil, entre lágrimas, le pidió que le dijera dónde estaba, que la necesitaba, que el mundo entero estaba preocupado. Pero Esla solo le pidió una cosa, no le digas a nadie aún. Necesito que confíes en mí. A regañadientes, Alil aceptó guardar el secreto. A la mañana siguiente, convocó a los productores y al resto del elenco para dar un comunicado conjunto. Explicó que Esla estaba a salvo, pero que necesitaba tiempo. Evitó entrar en detalles, pero pidió respeto y privacidad. Aún así, los rumores no se detuvieron. Algunos medios comenzaron a especular sobre un posible retiro definitivo de la actriz, mientras otros sugerían que sufría una enfermedad silenciosa. Los días siguientes fueron de espera e incertidumbre. Alil mantuvo contacto secreto con Esla, quien le confesó estar refugiada en una casa rural a las afueras de Estambul. Le pidió que no la visitara todavía, pero prometió que volvería cuando se sintiera lista. Alil respetó su decisión, aunque cada día sin verla se le hacía eterno. Mientras tanto, la serie enfrentaba una crisis creativa. Los guionistas tuvieron que reescribir varias escenas, eliminando temporalmente al personaje de Esla. La producción valoró incluso la posibilidad de sustituirla, lo cual generó indignación entre los fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes exigiendo que la esperaran. Sin Esla, no hay serie, se convirtió en otro de los hashtags más populares. Una semana después, una carta escrita a mano apareció publicada en el perfil oficial de Esla Turkoglu. En ella, la actriz explicaba que había estado atravesando una etapa de mucha presión, ansiedad y agotamiento emocional. A veces, el cuerpo y el alma gritan, pero uno no escucha hasta que es demasiado tarde, escribió. Agradeció el apoyo recibido y aseguró que estaba mejorando poco a poco. La publicación fue recibida con una avalancha de mensajes de amor y comprensión. Alil, por su parte, compartió una foto de ambos abrazados con un mensaje simple pero poderoso, vuelve cuando estés lista. Aquí estaré. El regreso de Esla finalmente ocurrió semanas después. Reapareció en el set con una sonrisa tímida pero decidida. La producción la recibió con aplausos y lágrimas. Alil fue el primero en acercarse. Se fundieron en un abrazo largo, de esos que dicen más que 1000 palabras. Nadie necesitó confirmar nada, el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Desde entonces, la serie volvió a tomar vuelo. Los capítulos posteriores fueron los más vistos de la temporada. Pero más allá del éxito, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue la humanidad de ambos artistas, su capacidad de cuidarse y priorizar el bienestar emocional por encima de cualquier fama. Y así, una historia que comenzó con una llamada de angustia terminó transformándose en un relato de amor, solidaridad y redención que tocó los corazones de miles. Porque, como dijo Alil en una entrevista posterior, el arte es importante, pero la persona que hay detrás del artista lo es aún más. Queridas seguidoras, ¿qué opinan de todo lo que ha pasado? ¿Creen que Esla y Alil están viviendo algo más allá de la pantalla? No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna noticia del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.